El triángulo de Guaraní. Testimonio de Elías A. Fragmento del cuaderno encontrado en la habitación 713 del Hotel Guaraní. No sé cuánto tiempo más aguantaré acá. He sellado la puerta con la cómoda y apagado todas las luces, menos la del baño. No porque me sienta más seguro, ya no creo que la luz detenga lo que hay en este lugar, sino porque necesito ver mi reflejo de vez en cuando. Solo así puedo comprobar que sigo siendo yo. Mi nombre es Elías Aguirre. Tengo 28 años y soy arquitecto recién egresado. Vine a Asunción con una beca para investigar las estructuras emblemáticas del casco histórico. Todo iba bien, hasta que elegí hospedarme en el Hotel Guaraní. Siempre me llamó la atención su forma triangular, como si fuera una flecha apuntando a la bahía. Me parecía simbólica, incluso poética. Pero ahora sé que no es una metáfora. Es una advertencia. La primera noche ya noté cosas raras, el pasillo al que daba mi habitación parecía más largo de lo que medía en el plano. Las luces parpadeaban cuando yo me acercaba, pero no cuando lo hacía otra persona. Y había un leve zumbido, como de una corriente eléctrica, pero más grave, más profundo. Como si el edificio respirara. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio, hasta que vi por primera vez al hombre del traje blanco. Estaba de pie en el extremo del pasillo, mirándome. No se movía. No hablaba. Y no dejaba de sonreír. Corrí hacia él, pero al parpadear, ya no estaba. Al consultar en recepción me dijeron que no había nadie alojado en ese piso más que yo. Eso fue cuando aún me hablaban. Porque ahora, los recepcionistas ya no parpadean. Día 4. O al menos creo que es el cuarto. El reloj de mi celular dejó de marcar la hora correcta. La batería baja más rápido cuando estoy dentro del hotel. Y cuando salgo, siento que algo me sigue. Hoy entré al archivo del tercer piso. No debería haberlo hecho, pero la puerta estaba entreabierta y, a esta altura, ya no creo en casualidades. Adentro, entre papeles viejos y muebles cubiertos por sábanas polvorientas, encontré un tubo de cartón con planos. Al abrirlo, me quedé helado. El diseño original del Hotel Guaraní no era el que figura en los libros de arquitectura. El plano era más antiguo, fechado en 1949, con una firma que no reconocí, ADN, obra de sellado. No decía hotel, decía estructura contenedora. Y lo más extraño, el triángulo de base era solo la superficie. Abajo había otras formas, más complejas. Una estrella de 6 puntas superpuesta a un círculo, y debajo, una especie de espiral que descendía varios niveles subterráneos, ninguno construido oficialmente. Anotaciones en tinta roja decían: el vértice debe apuntar hacia la desembocadura para mantener el equilibrio. No abrir el nivel -3 bajo ningún motivo. Los sueños comenzarán cuando el sello se debilite. Ahora todo tiene sentido. La forma del hotel es un canal, un conducto hacia abajo. Pero lo que está abajo, está intentando subir. Desde que encontré esos planos, mis sueños se han vuelto más vívidos. Siento que estoy en otras habitaciones del hotel, pero no son del mismo tiempo. Veo mujeres vestidas de gala de los años 60, pero sus rostros están deformados. Hombres de uniforme militar hablan en un idioma que no reconozco, y siempre, está ese maldito hombre del traje blanco, observando desde el rincón. Esta noche bajaré al nivel -1. Voy a encontrar la escalera que ocultan tras el depósito de lavandería. Lo escuché murmurar desde ahí. Sí, murmurar. El hotel habla. Día 5. 6. Ya no lo sé. Anoche bajé. Encontré la trampilla detrás del depósito de lavandería, justo donde los planos lo indicaban. Estaba oculta tras un mueble metálico cubierto de polvo y sábanas húmedas que parecían respirarme encima. El pasadizo no estaba iluminado. Solo tenía una linterna, pero la batería murió al segundo escalón. Aún así, seguí bajando, guiado por un resplandor tenue que parecía emanar de las paredes mismas. No era luz eléctrica. Era como un latido, una pulsación opaca y rítmica. El nivel -1 no es un subsuelo común.
Está forrado de losas negras con inscripciones talladas a mano, con símbolos que jamás vi en ninguna cultura registrada. Muchos son triángulos invertidos con un punto en el centro. Otros se parecen a ojos cerrados. Y el silencio no era completo. Era un silencio lleno. Como si algo enorme estuviera durmiendo justo detrás de las paredes. Caminé por un corredor angosto hasta llegar a una puerta oxidada con una inscripción tallada en guaraní antiguo. La traduje lo mejor que pude. Que nadie rompa el sello del agua. Lo que se hundió, no debe volver. La puerta estaba entreabierta. Adentro, una sala circular con una especie de altar en el centro. Rodeándolo, 7 retratos antiguos, colgados en triángulo invertido. Uno de ellos, era el del hombre del traje blanco. En el altar había un cuenco seco, pero aún olía a sangre. No sé cómo lo supe. No quiero saberlo. Y entonces escuché la voz. No en mis oídos. En mi mente. Gracias por venir, Elías. El sello se debilita cuando se lo conoce. Corrí. Subí las escaleras sin mirar atrás. Desde entonces, cada vez que me reflejo en un espejo, hay un leve retraso. Como si mi reflejo pensara antes de moverse. Como si no fuera yo, o no del todo. Y esta noche, la bahía ya no está quieta. Las aguas están agitadas, incluso sin viento. Algo se despierta. Algo que el hotel estaba conteniendo. Y yo lo desperté. Ya no hay días ni noches aquí. Solo un zumbido constante, como si el aire estuviera electrificado. El hotel ya no es un edificio. Es una boca. Hoy intenté salir. Bajé al lobby, o lo que quedaba de él. Las personas estaban congeladas. Quietas. Como maniquíes. Todos mirando hacia la entrada principal, pero sin moverse. El recepcionista tenía la mandíbula desencajada, como si hubiera gritado hasta que se le rompieron los huesos. Y cuando miré hacia la puerta de salida, no había nada. Solo un espejo gigantesco ocupando todo el marco. Me vi a mí mismo, pero no exactamente. Mi reflejo tenía los ojos completamente negros. Sonrió. Y me saludó antes de desvanecerse. Corrí de vuelta a la habitación. No sé si estoy arriba o abajo. Ya no hay distinción entre los pisos. El hotel gira sobre sí mismo. He empezado a notar patrones en los azulejos del baño, mensajes que solo aparecen con vapor. Uno decía: el triángulo no señala el norte. Señala el fondo. Y otro: ya estuviste aquí antes, Elías. Solo olvidaste despertar. Lo peor es que empiezo a recordarlo. Que vine una vez cuando era niño. Que me perdí en los pasillos. Que una mujer sin rostro me devolvió a mis padres. Que soñé con un altar. Esta no es la primera vez. Este hotel no fue construido para alojar gente. Fue diseñado para distraerla. Mientras miramos las luces, los muebles de diseño, la piscina con vista a la bahía, el verdadero propósito está debajo. Ya lo oigo. Sube. Yo fui la grieta. Yo fui la llave. Si alguien encuentra esto, no lo lea en voz alta. No mencione su nombre. Porque si sabes lo que es. Ya no podés dejar el triángulo. Gracias por escuchar esta historia. El Hotel Guaraní es uno de los lugares más emblemáticos y hermosos del centro de Asunción. Lo que acabas de oír es una obra de ficción, inspirada en leyendas urbanas, hoteles misteriosos y el poder de la imaginación. ¿Toda semejanza con la realidad es pura coincidencia, o no? Nos vemos en la próxima historia.